Ahora vamos a recorrer el mundo. Al mundo. Es increíble lo que vamos a recorrer. Un argentino con doble nacionalidad, italiano-argentino, radicado en Italia, se va a Marruecos y organiza y financia el transporte de 8 toneladas de marihuana desde Marruecos hasta Somalia, recorriendo todo el continente africano. Pero es descubierto por la autoridad policial y judicial marroquí, la del Reino de Marruecos. Entonces este hombre, con doble nacionalidad, huye a España para que no sea aprehendido porque tiene orden de detención. Pero resulta que en España se entera, con los abogados, que España le da la extradición a Marruecos si Marruecos lo requiere. Es decir, hay convenio entre Marruecos y España para el caso de que una persona haya cometido un delito en Marruecos. Entonces, rápidamente, ¿qué hace este hombre? Se viene a la Argentina porque tiene nacionalidad argentina, porque nació en la Argentina. Tenía la doble nacionalidad, la italiana y la argentina. Está ya en la Argentina y lo detienen en el aeropuerto internacional de Córdoba porque tenía ya la orden de captura. Entonces va a parar a la cárcel de Bower por una causa de Marruecos, que iba a transportar a Somalia 8.000 kilos de marihuana. Designa a una asesora letrada de la justicia federal. Y en la justicia federal, la asesora letrada dice, no se puede entregar a Marruecos, porque Marruecos lo está requiriendo a este hombre, no se lo puede entregar porque Marruecos es violador, de los derechos humanos. Sus cárceles son inhumanas. Se golpea y se tortura a los detenidos. Como se ve en las películas habitualmente, ¿no? Le estoy contando una realidad transformada en una película rápidamente al estilo del show del lagarto. Perfecto. ¿Y qué hace la justicia federal de Córdoba? Averigua en los organismos internacionales si efectivamente Marruecos está en la lista negra de los países que quebrantan los derechos de las personas que están sometidas a prisiones, que sus prisiones son infames. Y desde los organismos internacionales le informan al juez federal de Córdoba que no, que Marruecos no está en esas condiciones. En consecuencia, el juez estaría en condiciones de juzgarlo sobre la extradición y entregarlo a Marruecos, para lo cual se necesitan una serie de requisitos, entre otros, que le manden de Marruecos traducido, ya sea que haya sido escrito en marroquí o en francés, en el idioma que haya sido escrito, que le manden todos los antecedentes jurídicos, la orden de captura y los fundamentos para saber si lo puede o no lo puede entregar, si hay causales o no hay causales. Entonces, la defensora oficial dice, no, usted no puede intervenir, le dice el juez. Voy a ir porque estos casos de extradición hay que ir directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Por qué Marruecos se encuentra en esas condiciones que le he referido? La cuestión es que el juez ya había decidido que se lo tenía que juzgar aquí en Córdoba y apreciar si efectivamente lo entregaba o no lo entregaba a Marruecos. La defensora está en desacuerdo, interpone un recurso. Ahora vamos a ver lo que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que está siempre permanentemente en la mira de tribunales, jueces, abogados, prensa, políticos, todos. Nosotros. 1 año y medio que ni lo toca al expediente la Corte Suprema de Justicia de la Nación,
que se supone es la garantía máxima de los derechos constitucionales de las personas. Se produce porque le corren vista al fiscal, al procurador fiscal de la Nación para que opine. Y el procurador fiscal de la Nación dice que tiene razón el juez federal de Córdoba. Y consiguientemente ya había pasado el tipo 1 año y medio en prisión. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, el Supremo Tribunal del país, ni conocía la historia, ni nunca se había abocado, nunca había intervenido. Así son las garantías en nuestro bendito país. Hay que aprender a conocer cuáles son las causas en las que interviene la Corte y las que no están involucrados políticos, dignatarios, funcionarios, personas prominentes, ¿no? Este era un tipo vulgar, pero con una acusación muy seria. El procurador, el fiscal general de la Corte Suprema de la Nación, dice que tiene razón el juez de Córdoba. Pero ni siquiera con ese dictamen del procurador general la Corte le da bola. No interviene. No lo tienen en cuenta. Vaya a saber los asesores en qué estarán pensando. Así funciona la justicia en este país. Conclusión. ¿Qué tenía que hacer la abogada, la defensora oficial? ¿Pedirle libertad? No, sí, pedía la libertad, pero decía que no interviniera el juez de Córdoba porque las cárceles de Marruecos eran infames. Sí. Eso había quedado descartado. Y seguía. Entonces un día, frente a la inacción de la Corte Suprema de Justicia, ¿qué decide? Decide que vuelva la causa a Córdoba, desiste de su recurso, una cosa razonable, inteligente de parte de ella, viene al juez de Córdoba, que era lo que el juez de Córdoba quería hacer, pero en el trámite de extradición, para que sepan todos los ciudadanos y conozcan, hay un término que hay que respetar. En el término de 30 días, Marruecos tenía que informarle al juez de Córdoba cuáles eran los antecedentes que le permitían solicitar la captura. Es decir, mandarle traducido, porque de lo contrario el juez de Córdoba no iba a entender de qué le hablaban, traducido en términos de 30 días los fundamentos de por qué a este hombre lo estaban requiriendo para ser detenido. Ojo, esto es muy importante. El tipo fue muy vivo. Recuerde lo que le dije, fue a España. Se enteró en España que había extradición con Marruecos. Se vino a la Argentina. ¿Por qué se vino a la Argentina? Aun cuando puede haber extradición. Él podía elegir quedarse en Italia, que fuera a Italia, o a la Argentina. Porque él tenía la doble nacionalidad. Eligió la Argentina. ¿Por qué esta es la pregunta, habrá elegido la Argentina? Bueno, es su país, es su tierra natal, aunque tenga doble nacionalidad. Conclusión, el juez federal solicitó a Marruecos y Marruecos tampoco le dio bola. Ah, qué lindo. Acá no da bola a nadie, ni los gobiernos, ni la Corte, nadie. Un tipo requerido por haber financiado, organizado el transporte de 8 toneladas de marihuana que iba a recorrer desde alguno que tenga el mapa de África o del mundo, que se fije, de nada menos que de Marruecos en camiones hasta Somalia. Bueno, cumplidos los 30 días, al juez federal de Córdoba no le dieron bola, Marruecos no le mandó nada, parece que se desinteresó del asunto, no le importaba a este detenido por el cual había solicitado la orden de captura internacional y lo habían detenido en el aeropuerto internacional de Córdoba, que parece ser muy celoso para ese tipo de cosas porque tenían el pedido de detención. Conclusión, de captura. Conclusión,
¿Qué hizo el juez federal de Córdoba? Lo puso en libertad. Dios, es lo que yo le decía, me parecía que iba a Mire, terminar ahí. toda la vuelta que dimos, Me parece. de Marruecos a Somalia, de Somalia a España, de España a Córdoba. 6.500 kilómetros de Marruecos a Somalia. Ahí esto lo tiene. Sí. ¿Cuánto? 6.500 kilómetros. La distancia que 6.500. iban a... Este era el financista. Sí. Y lo que me parece interesante es que el tipo vino a Argentina porque algo sospechaba de que podía pasar algo así. Hoy él acá, además estaba en su tierra. Claro, claro. Pero bueno, también con... Estaba en su tierra, pero el juez federal de Córdoba actuó bien. Claro. Y requirió todo. Pero lo que yo quiero poner de resalto finalmente, que la Corte lo tuvo 1 año y medio Sin sin darle- mirar el expediente. Entonces, los tribunales superiores, la Corte Suprema de Justicia de la Nación, ¿dónde están las garantías de las personas? Esta es la pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Dónde están? Al margen de que este era un bandido Sí, o sí. no, Sí. no sé. Eso había que probarlo. Pero el tratamiento, abocarse a una causa, ¿a dónde están? ¿Usted sabe lo que ganan los relatores, los secretarios y prosecretarios de la Corte? Ganan millones en total, ¿no? Sí. Ganan millones Sí, sí, sí. para abocarse a las causas, estudiar. Habría que estar ahí. Gracias, Doc, muy interesante. Gracias a usted. Medio Netflix se vino hoy. Muy buena. Hoy fue Netflix. Sí, sí. Muy En 10 minutos Netflix. Netflix de 10 minutos. Muy bien, gracias, Doc, muy amable. Y Señoras, que tenga señores- suerte el sábado. Gracias, muy amable. Señoras y señores, nos vamos a las calles de Córdoba. Mira, acá la tiene a Eva, que va a aparecer por acá, que le vamos a dar. Hola, Eva, ¿cómo te va? Muy buen día, ¿cómo estás?